Bienvenidos seres del pueblo de Dios, como sabemos los viernes hasta ahora, damos paso a el Provoz Antorcha Mística con la venerable Lactekewi y la venerable Sijiski. Excelente día, venerables Evas. Lactekewi, ¿cómo se encuentran hoy? Adelante. Allá en el templo vegetal Tatuacuapas. También a Sosi y a todos los seres de Tao TV. Me alegra muchísimo poder estar en esta oportunidad aquí con sus mercedes. En este su Provoz Antorcha Mística, un provoz que nos invita a encender esa antorcha de la espiritualidad, esa antorcha en la cual cada uno de nuestros seres busca verdadera inti, que logremos elevarnos y profundizar esa sabiduría y ese conocimiento. De esa forma, lograr conectarnos con lo real, porque muchas veces creemos que lo real es precisamente lo que vemos en el día a día. Pero esto es un teatro cósmico, el cual estamos tan acostumbrados a verlo, que pensamos que es el mundo real, pero este es simple Inti, un iceberg de lo que es real Inti la creación. Y es más esto, lo irreal, que lo que está por conocer cada uno de nuestros seres, o que los seres ya conocen y que de pronto nuestra alma está logrando otra vez reencontrar ese camino hacia las moradas divinas, en donde está nuestro ser interior. Entonces, queridos seres, a encender esa antorcha de Dios, esa antorcha de luz dentro de nuestra alma, nuestra espiritualidad, otra vez volvernos calientes. Si en alguna oportunidad hubo una tibieza espiritual por alguna situación externa, recordemos que cada situación es una prueba que nos pule para verdaderamente probar que estamos hechos de un material fino, el cual no lo corroe ninguna impureza del ambiente externa, que somos aptos para el fuego. Y el fuego, recordemos, es la manifestación de lo creado, de Dios, del Supremo Hacedor. Así que es un gusto y una alegría en esta oportunidad estar con sus mercedes, con la venerable Sijiski. Sijiski, un saludo también a su merced. Y bueno, esperamos que estén muy atentos a este provoz que trae temas importantes para cada uno de los. Adelante, Sijiski. Querida Lactekewi, un saludo especial para vuestra merced y para todos los que están sintonizados a este Provoz Antorcha Mística. Hoy tenemos un tema especial para vuestras mercedes, una palabra compuesta por solo 2 letras, pero que a una grandeza bastante especial, compuesta por la F y por la I. Vamos a hablar de la fe y otras cositas para vuestras mercedes y vamos a iniciar con una historia que nos brinda una reflexión para este día y para seguir meditando en esta historia que les traemos para hoy. Resulta que había un barco con varios seres dentro de ese barco que estaban navegando muy lejos de tierra firme, estaban adentrándose en el mar. Y resulta que muchas de las personas que iban en ese barco, lastimosamente por una torcienta o tormenta, desencarnaron, pero quedó un varón muy creyente de Dios, muy religioso, cumplidor de los mandaciertos, que conocía de la ley de este hacedor, de Dios. Y todos los días en la mitad del mar, mirando para un lado y para el otro, hacia adelante, hacia atrás, no veía tierra por ningún lado. Estaba ahí en la mitad del mar, en ese barco, y empezó a orar con mucha devoción, con mucha fe. Y le pedía a Dios que por favor llegara a salvarlo de esta situación tan compleja que estaba viviendo.
Entonces oraba con mucha devoción él, y a los pocos días, le aparece un barco con varias personas dentro del barco, muy especiales, amorosas y con ganas de ayudarle a César. Le dicen: amigo, ¿qué haces ahí? Ven para acá, que te vamos a llevar a un lugar firme para que puedas estar bien. Entonces este ser del barco, que estaba esperando a Dios que le ayudara, le dice: no, porque les agradezco mucho, pero ya le estoy pidiendo a Dios, yo confío mucho en Dios y Él va a venir a rescatarme. Bueno, el Señor siguió orando mucho a Dios con su devoción, le decía que Él cumplía con las mandaciertos que Él conocía, que le brindaba el pan al hambriento, le daba de tomar al sediento, visitaba a los enfermos, le ayudaba a los huérfanos, iba a visitar a los que estaban en la cárcel. En sí era una persona bastante darvidosa, una persona de verdad muy cumplidora con sus mandaciertos y muy devota de Dios, muy creyente. Y él decía: estoy confiadísimo, tengo muchísima fe, mucha confianza en que su merced, Dios amoroso, va a venir a rescatarme. Bueno, después de la oración él apareció, miró hacia arriba, había un helicóptero muy cerca, y de allí también unas personas muy amables le dicen: señor, señor, mire hacia acá que le vamos a rescatar. Y ya iban a lanzar algo para rescatarle, y el Señor les dice: no, no, gracias, tranquilos. Lo que pasa es que yo creo mucho en Dios, tengo mucha fe en Dios, y yo sé que Dios va a venir a rescatarme, me va a venir a ayudar. Bueno, pasó mucho tiempo, después llegó otras personas y tampoco el Señor quiso aceptarles la ayuda, porque Él decía que Dios iba a ir a ayudarles, y seguía orando y decía que confiaba en Dios, que Él iba a ir. Bueno, después, por las circunstancias, las inclemencias que Él pueda tener en estas esferas, llegue a dialogarnos. Si recuerden sus mercedes, que en los relatos de la Biblia, por ejemplo, aparece que Dios no podía hablarles ni aparecérsele al pueblo como es Él, porque esa luz no la toleraríamos los seres humanos. Entonces es una historia bastante especial, que parece muy lógica, pero que a veces somos ese señor, ese náufrago que está en ese barco y que no entendemos todas esas formas de ayuda que Dios nos brinda. Entonces, gratísimas, esto es algo para reflexionar y para ubicarnos en este Provoz Antorcha Mística. En el día de hoy vamos a hablar de la fe científica, porque mucho se puede hablar de la fe de forma religiosa, y que es muy importante. Por ejemplo, en la Biblia se encuentran bastantes pasajes bíblicos que hacen alusión a esta palabra, que está compuesta, como hablamos ahorita, de solo 2 letras. Vamos a hablarles, por ejemplo, de algunos versos bíblicos en los cuales podemos encontrar que hablan o que hacen alusión a la fe. Son muchos, pero vamos a citar solo algunos. Por ejemplo, encontramos en Hebreos 11:1, que incluso nos da una definición de esto, que es la fe. Dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testicierto los antiguos. Bueno, ahí vemos algo súper hermoso y valioso de la fe. Dice: por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía. Bueno, ahí vemos un texto bíblico que nos habla de la importancia de esta palabra, que compone tantas cosas valiosísimas. Ahora vamos a hablar de un texto acá en Juan, que nos ubica en una definición o una forma de comprender la fe que la utiliza muchísimo. Y dice acá en Juan, en el Memoradium 5, a seguir del verso 4. Dice: porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía
en el estanque, después del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otros antes de mí han descendido. Dícele Jesús: levanta, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase. Y era sábado aquel día. Entonces, este ser fue sanado también por la fe que había tenido, que había demostrado. Entonces ahí vemos también algo importante en este caso. Mire, este verso es el que yo les estaba mencionando, que se utiliza mucho para dar a entender eso que es la fe, que es inmensa, es grandísima. Dice, por ejemplo, aquí en el libro de Viteo, en el Memoradium 17, a seguir del 20, y dice Jesús: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, entonces muchas personas consideran que esta fe, hasta aquí vamos a dejar la lectura de estos versos bíblicos, pero hay muchos otros que hacen referencia a esta palabra tan importante y que engloba tantas cosas valiosas para una vida espiritual y también para una vida exitosa física e inti. Ahorita vamos a comprender la explicación del maestro Kelim Zeus en referencia a esto, para comprender este verso que el maestro Jesús habla, que si una persona tiene fe, puede incluso mover montañas. ¿Por qué será esto? Quisiéramos que sus mercedes hagan sus comentarios en el chat, hagan sus preguntas también sobre este tema, para que sea también muy enriquecedor el espacio y podamos disertar al respecto. Bueno, ahora vamos, Lactequewi, vuestra merced, adelante, su merced, ¿qué quiere opinar sobre estos versos bíblicos o sobre la fe? Y posteriormente, entonces, hablamos de ese mecanismo biológico científico que es la fe y que es explicada en una de las doctrinas por el maestro Hakelim Zeus Induceus. Adelante, maestra. Querida Sijiski, bueno, es importante comprender este aspecto de la fe. Se ha considerado por muchas religiones o dogmas que sobreviven y subsisten hasta la actualidad, en donde está enmarcada la mayoría de la población humana, considera religiosa o creyente, y es el concepto de una fe muerta. ¿En qué aspecto? Una fe que piensa, espera, ora, pide: ay, Dios mío, hazme el milagro, pero nunca se hace nada por lograr ese milagro. Se cree mucho por ese grupo de la humanidad y de pronto en un porcentaje por cada uno de nosotros, que las cosas llegan de la nada y que simplemente somos instrumentos que estamos al vaivén de lo que llegue. Es triste y lamentable este pensar, porque genera una desconexión de lo que nos han dicho desde un inicio. A imagen de Dios lo creó o lo crió. Varón hembra lo crió. ¿Y qué es el creador? Sino precisa Inti, esa fuerza que hace que se forme todo. ¿Con el poder de qué? Del pensar, del conectar, del verbo, del decir, predecir. Hemos creído que somos instrumentos que están al vaivén del destino. Muchas personas creen en el destino todavía. Piensan que yendo a un adivino le van a decir qué va a pasar en determinada situación.
ay señor, mire, le dicen al brujo o al adivino, al hechicero, es que esa muchacha no me quiere, o es que ese muchacho no me quiere. Y entonces el adivino le dice, no, él te dejará. O sí, volverás con él si haces este hechizo. La persona dice, ay, así será, y se deja llevar y llevar por esa palabra que va diciendo ese hechicero. Pero eso demuestra la falta de conectividad con lo que es y ha sido el ser humano en su criación. Un ser humano dotado y dotada precisamente de esa fuerza de la decisión. Recordemos que un ser humano, una Eva empoderada, un varón empoderado, es un ser que no merece y que no requiere precisamente de esos adivinos, de esos predictores del destino, porque ese ser tiene los pantalones o tiene el empuje de decidir qué es lo que quiere. Que hay muchas cosas que dictaminan que así no va a ser, pero es que nosotros somos los que decidimos si es o no. ¿Y cómo se logra esto? Hay unas técnicas muy grandes, pero empiezan precisamente ¿con qué? Con nuestro pensar. Creemos que la fe es ese montón de cosas, milagros que llegarán de la nada, porque sí. Estamos muy alejados precisamente de ese varón o Eva en unidad con el Creador. Hay 3 categorías de seres. El primero, el que se concibe afuera de la fuerza creadora y generalmente ubica estatuas o ubica y representaciones con las cuales pueda orar a esa ser o a ese ser creado. También las personas que de pronto tienen todas esas ideas de un creador externo. Entonces, para poder acceder a ese poder de transformar situaciones, siempre tienen que adquirir esa conectividad con ese ser externo. Ese es un nivel. Y es el nivel que está más alejado de esa fuerza de la unidad. Entonces, imaginémonos una circunferencia, imaginémonos un círculo, imaginémonos un punto en el centro. Los que piensan así, que está afuera, que está lejos de mí ese creador, pertenecen a esa categoría que está más alejada. La segunda categoría de seres que hay sobre la faz de la Gea. Dios está dentro de mí y le oran a Dios dentro de sí. Muchos estamos en un gran porcentaje en ese nivel. Y sienten que Dios dentro de sí a veces habla y a veces actúa y en algún momento se generan situaciones en el día a día que están bajo la voluntad de ese ser y algunas veces no. Dios está dentro de mí y actúa en algunas circunstancias dentro de mí. Esa es la segunda categoría. Gran porcentaje de los seres que buscan la espiritualidad y que están en situaciones como senderos de espiritualidad están en esa categoría. Pero hay una categoría que está en el punto, en el centro de ese círculo. Y esos que están en el centro, en todo el centro del círculo, de la circunferencia que hemos trazado, representan esa categoría más elevada de seres humanos. Ahí está el maestro Keliun Zeus, ahí está el maestro Samael Joab. ¿Qué representa estos seres? Ahí también debemos luchar por estar. Sus seres no dicen, vamos a ver qué me deparará el destino. Vamos a construir qué me deparará este día. Vamos a construir qué situaciones van a llegar en esta oportunidad de mi existencia. No piden salud,
la construyen con sus actos. No piden abundancia, la construyen con el día a día, con las obras que realizan. No piden armonía, inhalan armonía, exhalan armonía y todo lo que genera a su alrededor es un ambiente de un Edén. Porque depende de cada ser hacer su cielo o hacer su infierno. No piden que se dé tal o cual cosa. Esos seres que representan el centro de esa circunferencia hacen que las cosas se den. Saben que hay un montón de fuerzas energéticas que buscan resultados y que ellos son una pieza fundamental de ese voltaje energético, y saben que entinando su energía y la de otros mutantes pueden lograr que se den las cosas. Eso es vivir en unidad con Dios, es vivir en unidad con el Creador. Ese es del que hablaba Santiago en su libro, Santiago 2, el verso 14 hasta el 17, que dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí vemos, queridos hermanos, una porcel muy importante que nos va a ayudar a escudriñar este misterio de la fe. No es algo, como dicen muchos: no, yo tengo fe en Dios, entonces ya soy salva. Una vez estaba en Ecuador, en un parque, allá en la mitad del mundo. Bueno, un saludo a todos los seres de Ecuador, los quiero mucho. Y se me acercó una señora, no sé, era una de las religiones que son hijas de la Iglesia Católica, pero no sé exactamente cuál será. Y me dijo: niña, dígame, crea en Cristo y todo lo que su merced ha hecho, todos los pecados, todos los delitos, todo eso le será quitado y borrado. Solo diga que cree en Cristo. Y yo me quedé pensando, y yo, vea, tan fácil, esto está como interesante. Solo digo que creo en Cristo y ya. Entonces con eso estoy salvo y se me borra todo. Por eso es que miles y miles y millares de demonios no cambian. Y los demonios internos que están dentro de nosotros tendrán también esa justificación. Por eso hay que reeducar esos demonios internos, transformarlos en virtudes. Y dicen que, no, si es que yo al final de mis días simplemente decir que creo en Dios y ya con eso entonces estoy salva. Muchos piensan eso, pero eso no es así tan sencillo, mis queridos seres. En la Pistisofía muy sabia Inti nos lo explica el maestro Jesús, y explica precisamente en la Pistisofía porque María Magdalena, una de las más grandes discípulas de nuestro gran maestro Jesús,
esta gran maestra, la cual era muy indagadora de sabiduría y era una de las discípulas más atentas a escudriñar la sabiduría de Dios, pero que quitaron y mocharon de los textos sagrados todas esas intervenceles o no las ubicaron en la Sagrada Escritura, las intervenceles de María Magdalena, esa gran Eva que demuestra que las Evas tienen también esa fe con obras y esas ganas de escudriñar el supremo creador y cada uno de sus creaceles. Entonces esta Eva en el libro de la Pistis Sofía, que es un libro el cual muestra grandes porceles de esa vida de Cristo, que se los recomiendo, este libro tan hermoso. Ella decía, y si alguien comete todos los pecados, entonces si se arrepiente, ¿este ser puede ser perdonado? Preguntaba ella. Y el Cristo le dice que si ese ser tiene un arrepentimiento sincero y tiene frutos de arrepentimiento, oigan, mucho cuidado a este punto, frutos de arrepentimiento sincero, este ser puede ser perdonado inclusive si cometió todos y cada uno de los pecados o delitos. Pero, ¿qué es tener frutos de arrepentimiento? No es simplemente decir que me arrepentí. Una persona, por ejemplo, que estuvo en el mundo del alcoholismo. No, yo ya me arrepentí, eso es malo, ya no lo voy a volver a hacer. Pero si ve otra vez la botella y siente ese deseo, ¿será que ahí está teniendo esos frutos de arrepentimiento? Si no hace dharma para lograr equilibrar el león de la balanza con buenas obras, ¿será que tiene frutos de arrepentimiento? Efectivamente no los tiene. Cuando alguien se equivoca, cuando nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, decimos, Padre, perdóname, y sentimos de forma ferviente esa sensación de arrepentimiento. Debemos dar frutos, y frutos son sacros oficios. ¿Qué es un sacro oficio? Hacer sacrificios voluntarios. Nos lo decía el maestre Samael Weber, porque haciendo estos sacrificios voluntarios logramos equilibrar precisamente ese león. Siempre hay cosas en las que fallamos, leyes. Solo por estar en esta tierra, que es Gea también Urangea, se cometen errores, en los cuales muchas veces no podemos controlar, porque hacen porcel de la materia, y toda materia tiene un residual, toda materia tiene residual. Entonces, es complejo no equivocarse en algo. Por ende, si no hacemos frutos de arrepentimiento, es muy difícil equilibrarnos con ese león de la balanza. Es menester juntar mucho dharma para que Dios nos vea con misericordia y pueda solaxelarnos cada una de esas cosas en las que hemos fallado. Solaxelarnos, o sea, negociar. ¿Por qué? Porque nunca por nuestros méritos vamos a lograr, en cierta forma, equilibrar tantas cosas en las que quizá hemos fallado en este u otros retornos. Pero Dios, por un esfuerzo que tú hagas, pone 900 más bonos o méritos para que ese adepto vaya subiendo en este camino de la luz, en este camino de la espiritualidad, y así logre verdaderamente cumplir el anhelo de predicar y pregonar la enseñanza del Supremo, pero con obras vivas, no muertas. Querida Sijisqui, adelante su merced.
síganos hablando sobre este tema de la fe como una fuerza más que como una creencia. Esa diferencia es importante tenerla en cuenta, mi querida Sijiski. Adelante. Con bases bíblicas, también doctrinarias de la piscisofía y todo lo demás, hablando de este tema que nos atañe a todos porque es valioso e importante y es una palabra de verdad que se utiliza muchísimo. Pudiésemos decir que fe es esa fuerza espiritual también. Tiene estas dos letras importantes. Sabemos que cada letra es como un Elohim creador. Esa F y esa E forman esa fuerza espiritual. Y entre tanto, para también comentarles a sus mercedes esa fe científica de la cual nos habla el maestro Hakelim Zeus Induceus y que contesta esta pregunta que hace Casa Solar de Fuego, Harinlak, que dice así su reporte. Buen día, maestra Sijiski. Salud y vida. Mi pregunta es cómo se logra un milagro de salud instantáneo. ¿Con qué grado de fe? Mahatma Kolfet, maestro Fortisolquio. Vamos entonces ahorita a dar contesta a esta valiosísima pregunta y también hablarles a vuestras mercedes de la fe científica, pero primero vamos a armonizar este espacio doctrinario con una hermosísima, con un hermoso cantar de acá de estas Geas Colombiagdas, un pasillo que se llama A pesar de tanto gris, a pesar de tantas cosas que aparentan ser tan fuertes, negativas, dolorosas en el mundo, hay algo que continúa, aunque sea de forma silenciosa, pero que da demasiada importancia a nuestra vida, y es la esperanza, que se queda en cada persona y en cada lucha. Entonces, gratísimas, venerable Tagami, adelante de vuestra merced con el cantar de esta Eva para vuestras mercedes, para que disfruten tanto de la melodía, de la música, como de la letra, que es bastante bonita. Gratísimas. La efectiva línea del titular junto al televisor ya anuncia el horror, la voz de la radio, pero calladita y sin alardear. La esperanza siempre madruga más, empieza a brillar más temprano que el sol y a esparcir su perfume antes que la flor. La he visto antes del alba atizando el fogón o empuñando firme su viejo asadón. La vi dibujando el mundo sobre un pizarrón, ordenando su taller o encendiendo su camión. Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar. Tiene tantos años, pero nace en cada despertar. Tiene tantas manos siempre dispuestas a dar, tantos corazones que no quieren claudicar. La vi con su bata blanca aliviando el dolor, conjurando el miedo con una oración. La he visto hacerse palabras, sonido y color. A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su misión.
Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar. Tiene tantos años, pero nace en cada despertar. Tiene tantas manos, siempre dispuestas a dar. Tantos corazones que no quieren claudicar. La he visto antes del alba, atizando el fogón o empuñando firme su viejo asadón. La he visto hacerse palabra, sonido y color. A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su Bueno, esperamos que vuestras mercedes hayan disfrutado este tema musical de las Geas Colombiagdas, una colombiagda que tiene unos cantares muy hermosos. Este tema es bastante especial, esa esperanza que tenemos cada uno, que se ve en la cotidianidad y que representa también esos deseos de luchar. Y que a pesar de pronto esas noticias que a veces alarman, esas cosas negativas que aparecen, siempre está de una forma silenciosa, de pronto no tan notoria o citoria, la esperanza en cada uno de nuestros huerzones y en los huerzones de la humanidad, que también tienen esa esperanza que llegue esta doctrina a rescatarles de la esclavitud del mundo convencional, de ese sistema que quiere atrapar a cada una de las almas y mantenerlas en un estado de mortandad, porque muchas de las almas de los seres humanos está como chispa, pero que queremos y que buscamos luchar por nuestras propias almas, porque menestemos que en realidad de verdad sigan trascendiendo, sigan encontrando a esa divinidad y poderles ayudar también a los seres que habitan en diferentes lugares de este mundo. Entonces, para que vuestras mercedes disfruten también de estos espacios musicales. Continuamos entonces con la disertación sobre esa fe. Ahora vamos a hablar de ese mecanismo que es la fe científica, que se representa de forma biológica y que hacemos referencia, por ejemplo, a una forma de reproducción que aún está su representación en esta esfera, porque en otrora tiempo los seres humanos nos reproducíamos por esporas. Por esporas se reproducían o nos reproducíamos los seres humanos. Entonces es algo que sale de nuestro cuerpo, se unifica con otra persona y se gesta una vida. Eso se hacía en la antigüedad y aún continúa una representación de ese mecanismo en cada uno de nosotros y que funciona como la fe científica. Ahora, ese mecanismo lo podemos encontrar, por ejemplo, en los hongos, en algunos hongos, que la forma en que ellos se reproducen es precisamente por esporas. Algunos hongos, por ejemplo, como uno tan conocido como las orellanas, que no podemos consumirlo, ellas para poder generar otro hongo tienen que soltar esas esporas que van viajando por el viento y donde encuentran un lugar receptivo, las condiciones menester, ahí se va a gestar la vida. Entonces tengamos en cuenta eso porque tiene que ver muchísimo con esa fe que nos habla el maestro Haeckel Zeus Induceus, y que para poderla comprender vamos a hablar de un ejemplo precisamente con lo que sucede en esa porcel digamos reproductiva, y que se puede ver como algo de codicia, pero que sirve como ejemplo para poderla comprender. Resulta que cuando un hombre, por ejemplo, mira a una bonita Eva, va pasando cerca de ella, cuando él lanza esa mirada, esa intención, él produce unas esporas que se forman en su huerzón y que se forman también en su porcel genital. Esas esporas van viajando por el torrente sanguíneo
están cargadas de genes y van saliendo de su cuerpo por los lugares en que, por ejemplo, un hombre para una mujer es más atractivo, por la parte, por ejemplo, del pecho, de los hombros y toda esta porcel, esas esporas se segregan, se sueltan. Y la Eva de pronto le miró de forma sigilosa y ella también lanza unas esporas y empieza a ser receptivas a estas esporas que le lanzó este varón o este hombre. Y por ejemplo, en las porceles que ella tiene más esporas, están las pantorrillas, la parte de la cadera y esta porcel más, la porcel inferior. Ella tiene más fuerza en este aspecto en esos lugares. Y el varón tiene más fuerza para lanzar sus esporas en la porcel superior. Entonces, por unos canales que el maestro denomina los canales búdicos, esas esporas empiezan a viajar. Son como unos canales energéticos donde el varón empezó a segregar esas esporas que tienen unos genes ya incorporados en estas esporas, o sea, tienen ya una intención. En este caso es una lujuria, una codicia hacia esta dama o hacia esta mujer o Eva. Y entonces va viajando por estos canales y como la Eva también tuvo un poco de receptividad, ella también lanzó sus esporas y se encuentran en estos canales búdicos, se unifican y ya se creó algo. Entonces el maestro comenta ahí en esta doctrina que se denomina hacer el amor de forma esporádica. Miren entonces este término, hacer el amor en forma esporádica, porque se unificaron por esos canales que no vemos física inti, pero que existen en otra porcel dimensional. Se unificaron esas esporas y se creó algo. Entonces dice el maestro, no resulta difícil que después este varón siga asistiendo al mismo lugar donde vio a la chica a ver si se la vuelve a encontrar. Y no es difícil que la Eva también, o la muchacha, vuelva a este lugar a encontrarse con el varón y resulten teniendo algo ya a nivel tridimensional o físico. Este es el mecanismo, es una forma muy sencilla de poderlo explicar y esta es la fe. Esa es la fe de forma biológica. ¿Qué se necesitó para esto? Una producción de genes en esta forma de esporas que van viajando del huerzón y de la parte genital y se van viajando por el torrente sanguíneo hasta llegar a la porcel de la glándula pineal. Entonces en este caso la glándula pineal toma una importancia grandísima, porque para que se pueda ya crear en forma tridimensional, esa glándula pineal tiene que estar grande y fuerte, y también los genes que están viajando hasta llegar allí tienen que tener la mayoría de un porcentaje alto de fuerza, de convixel, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos ahora a traducir esta forma de fe, ya hablándolo de fe científica, por ejemplo, a un aspecto de desear algo a nivel, digamos, económico o un negocio. Funcela de la misma forma. La persona proaxela un negocio, entonces ya está entregando esa fuerza. Esos genes tienen ya una proaxel, los está generando, los está creando. Si su glándula pineal es grande y si esos genes que está generando el mayor porcentaje es de convixel, de certeza, o sea, por ejemplo, voy a lograr este negocio o no tengo este propósito y la mayoría o el porcentaje más alto es de esa convixel, se logra fácilmente lo que esa persona proaxeló. Dice el maestro también en esta doctrina, la duda es natural en el ser humano, o sea, no podemos pretender que un ser humano, así esté tratando intervia inti, sabemos que la perfección es una meta, más no es un logro. Digamos, un ser humano que está tratando en fortalecerse espiritual inti, muy posible inti, tiene una duda muy pequeña, o sea, de esa de pronto negatividad, de esa razón, de esa duda que si se logre ese proyecto, si se logre ese negocio, tiene esos genes, pero si el porcentaje mayor es de duda, entonces no se va a lograr lo que esa persona
proaxeló, proyectó. Pero si el porcentaje mayor es de certeza, se logra. Si teniendo esto muy claro, si su glándula pineal es grande. Y vamos ahora entonces a comprender que una de las formas que uno de los mecanismos que utiliza, por ejemplo, los que quieren gobernar el mundo, los que buscan dominar a las personas, es precisamente petrificar la glándula pineal de las personas, porque la glándula pineal es esa glándula que nos permite la conexión de lo físico con lo espiritual, y también la que le da a las personas ese deseo de no dejarse dominar, de no dejarse esclavizar. Entonces, como los que dominan este mundo obviamente quieren mantener a las personas dominadas, buscan de todas las formas que la glándula pineal en las personas sea muy pequeña y esté muy calcificada o muy petrificada. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto de cómo lograr que esa glándula pineal sea grande, porque en muchas tradiciones, antropogénesis, le han dado vital importancia a la glándula pineal. La dibujaban incluso en sus templos, en sus lugares, y que quedó registro de eso como una piña. Y en la actualidad, como ya la ciencia ha avanzado, ya conoce la forma, por ejemplo, de esta glándula y se da cuenta que sí se asemeja a una piña, ahora se empiezan a hacer esa relación de los antiguos, cómo habían representado esta glándula tan importante. Y bueno, obviamente muchos esoteristas y seres estudiosos de Dios y de su diosa por ser divina, pues conocían que la glándula pineal manejaba todos estos aspectos y que era importante activarla. Obviamente la persona que la tiene activa es una persona clarividente, una persona polividente y que tiene muchos sentidos espirituales activos. Entonces, ahí comprendemos por qué el maestro Jesús dice que si se tuviera fe, si le entendemos ya como este mecanismo biológico, si se tuviera fe, se le diría a una montaña, muévete, y esa montaña se moverá, porque esa fe está precisamente en una persona que puede incluso hacer una magia. ¿Quiénes son los magos? Los que pueden hacer estas cosas. ¿Y qué tienen ellos en característica? Que tienen precisamente esa glándula pineal grande y que su proaxel, esos genes que proaxeló, van directamente a este lugar y se proyecta y se tridimensionaliza. Entonces ahí podemos dar una explicación de esta frase tan hermosa que nos dice el maestro Jesús y que precisamente también el venerable Fortisolquio pregunta sobre esto. Entonces vamos a volver a dar como esta cóntesis para poder lograr estos hechos que parecen increíbles. Se meneste una glándula pineal grande, fuerte, en los mejores estados, que lo da la mutacel de la energía genética. Por ejemplo, el maestro daba un ejemplo de alguien que no tiene fe. Entonces, por ejemplo, es alguien que quiere que se logre un negocio. Yo me quiero conseguir un carro, pero primero duda mucho. Entonces es una persona, ¿será que si lo consigo? No, pero es que a mí no me sale nada bien. Y segundo, no tiene la glándula pineal activa porque de pronto es una persona muy promiscua, que derrama muchísimo su energía genética, incluso que la adultera, o sea, está con diferentes personas. Entonces esa persona no tiene fe. Ahí podemos comprender que ni tiene esos genes fortalecidos en la convicción y tampoco tiene su glándula pineal. Entonces lo que esa persona proaxela no se le da. Entonces ahí pudiésemos hablar que no tiene una fe. Diferente a una persona que muta su energía genética, pero con un enfoque. O sea, tiene un propósito claro, tiene un enfoque definido. Bueno, voy a lograr esto, tengo este propósito. Entonces, como muta su energía genética, se alicierta bien, hace sus sacrógesis para oxigenar su cerebro y que llegue oxígeno hasta la glándula pineal y hacerla grande, se cuida de no consumir metales pesados, por ejemplo, o de no consumir flúor, que también la petrifica, se cuida de todas estas cosas. Entonces su glándula pineal está en muy buen estado y encima
ha educado de forma tal sus pensamientos, su mente, que sus genes, su convixel es muy grande. Esto se puede educar porque muchas personas quizá por genética son negativas o porque le sucedió algo traumático, son personas con pensamientos negativos. Eso no pasa nada, lo que hay que hacer es educar precisamente esos pensamientos, de eso se trata, de eso es la lucha en esta vida, de poder cambiar eso que no queremos. Entonces, si una persona tiene esa tendencia a ser negativa, no hay problema, simplemente es cambiarla. ¿Cómo se cambia? Si me vienen pensamientos negativos, pues tenga muchos más positivos. Y bueno, hay diferentes técnicas para lograrlo. Lo importante aquí, como hablábamos ahorita, y que lo decía el maestro Kelim Zeus en su doctrina, es el porcentaje de genes dominantes en este caso. Si el 70% llevan esa convicción que se va a lograr eso, téngalo muy por seguro que lo logra si tiene esa glándula pineal óptima. Pero si el porcentaje es 30% de genes positivos o que tienen convicción y el 70% de duda, obviamente no se le va a dar, así sea una persona que muta su energía, así sea una persona que se pare de Magnus 3 veces al día, que haga el recibicierto, que es una práctica excelente para activar la glándula pineal, que se alicierte muy bien, pero si no educa sus pensamientos para que sean optimistas o tengan esa fuerza, entonces muy difícil Inti lo logra. Entonces se menester en esos dos aspectos: glándula pineal en muy buen estado, grande, fuerte, como la de los maestros, por ejemplo. Ellos tienen fe, una fe verdadera y científica, porque ellos tienen lo que dicen, con ese poder del verbo se logra. Ellos tienen, por ejemplo, esa capacidad. Obviamente ellos se mueven con las leyes de Dios, pero ellos lo que digan lo pueden lograr, porque tienen estas dos características importantes para que pueda lograrse esa fe científica. Bueno, venerable Lactequewi, adelante su merced, ¿qué opina sobre este mecanismo que nos entrega el maestro Kelim Zeus Induceus y que nos explica de forma biológica qué es de verdad la fe y cómo debemos activarla dentro de cada uno de nosotros? Adelante. Sí. He vivido y he sentido precisamente esas palabras que nos expresa vuestra merced del maestro Kelim Zeus en mi nivel, y sé que cada uno de los que están ahí conectados lo han vivido y lo han presenciado. Si alguien tiene una anécdota de su vida sobre aspectos en donde han podido vivenciar esta fe biológica, en donde se logra con mecanismos físicos generar cierta circunstancia, así como nos lo explica Sigisky, las esporas. Esto es muy interesante porque recuerdo también, se ve mucho en este ámbito de la conquista, porque la conquista es una venta también, y también en los aspectos y ámbitos de las ventas, de los vendedores, de ciertos servicios o productos, en donde con la fuerza energética y la proyección y esas ondas de pensacierto y por ende transmisión de esas esporas, logran precisamente conquistar a esa persona que está siendo receptor de esas esporas o de esos heliciertos. Eso es muy interesante. En alguna oportunidad oí una conferencia de alguien que es muy bueno en este ámbito de la oratoria, y explicaba que cómo quiere alguien conquistar a otro si aparece desgreñado y oliendo a feo. Es que la conquista también depende de cómo nosotros vamos a presentar nuestra imagen y nuestro ser, cómo nos estamos proyectando. Esto lo hacemos en el ámbito de la conquista para entenderlo, pero también en el ámbito de conquistar a un alma en pro de la doctrina. Si nosotros los que estamos aquí oyendo esto queremos ser conquistadores de almas, que es lo que buscamos y que estamos en ese camino, aprendiendo, desaprendiendo y otra vez aprendiendo,
debemos lograr entender el mecanismo el cual sirve para captar esa alma. No es que yo traigo el mensaje más hermoso, el mensaje de nuestros maestros. Es una sabiduría sin fin, hermosa, sin límites, eso es verdad. Pero si esa sabiduría tan hermosa y tan preciosa se entrega de la forma que no es adecuada y se hace una contraposición del lenguaje verbal y no verbal, entonces ¿cómo vamos a poder captar esa alma sedienta de esa espiritualidad? Es importante comprender que hay mecanismos físicos, biológicos, viteriales y materiales. Hay aspectos que se manejan en la humanidad, en la percepción inclusive de la formación del cerebro humano. Hay inclusive, vamos a hablar más adelante sobre este tema y es precisamente el marketing. Y dando una abrebocas sobre esto, hay algo que se usa mucho en el marketing político y es las facciones y el lenguaje no verbal del emisor, precisamente de diferentes campañas. Entonces explican que hay ciertas expresiones y ciertas formas del rostro que generan inmediatamente más facilidad de credibilidad. ¿Cómo así? La persona mira a alguien y si le transmite confianza, si le transmite seguridad, más fácilmente oye y deja ingresar ese mensaje. Si una persona llega así con cara de bravo y dice, vea, crea en Cristo y arrepiéntase, ¿será que ese será el mecanismo correcto de emitir ese mensaje? Son cosas del arte, cosas de la ciencia de Dios, que no solamente viene de la porcel espiritual, sino que ya se empieza a comprobar esa espiritualidad en la porcel física. Por acá nos escribe una conectada de una forma muy sabia. Dice: hay mucha gente que no cree hasta no ver, no creer, dice Cecilia Mogollón. Y eso es verdad. Muchas veces hay personas que hasta que no ven, no creen. Pensaríamos cada uno de nosotros que ese público de pronto no puede ser captado por esta doctrina. Pero nos equivocamos. El maestro Kelly Unceus lo ha dicho. Esta doctrina es científica. Esta doctrina, la espiritualidad que tiene, está basado en lo científico y en lo físico. Porque todo lo que está en los planos superiores tiene un asentamiento o asentamiento en el plano físico y material. Todo lo que está en el plano material, físico, está precisamente en el mundo inmaterial. Que todavía los avances de la ciencia no hayan llegado precisamente hasta ahí, eso es otra cosa. Pero en muchas cosas se han llegado. Y ahí es donde nos valemos cada uno de nosotros para sustentar eso que antes se consideraba creencia y que valía esto en algún tiempo, porque en algún momento esto se valía. O sea, se valía creer por allá y pensar que era así. Ahorita eso ya no se puede. Ahorita ya estamos en la era de comprobar. Estamos en la era de demostrar. Estamos en la era de decir que esto es así porque aquí le tengo las pruebas de que es así. En este tiempo, estamos en un tiempo en donde decimos, ay, yo creo en esto y espero que sea verdad. No, estamos en el tiempo en donde yo misma digo, muéstreme a ver si eso sí es así, yo misma lo ensayo. He oído sin fin de veces al maestro Kelly Unceus, si no creen, ensayen, comprueben, hagan la prueba a ver si sí es verdad. Y es así
como esta doctrina se sale de los fanatismos. Mucho cuidado si a sus mercedes les llega alguien diciendo, mire, es que es malo sentarse en una silla sin protección, no es bueno. Entonces la persona le pregunta, ¿pero por qué? Porque eso dijo el maestro y así es y ya. Muchas personas pueden decir eso, pero eso es una fe sin sustentación, es una fe muerta sin la comprobación, es una fe que no es verdadera. Cuando una persona te explica algo con la lógica, la sabiduría, te muestra precisamente por qué este mecanismo se utiliza y por qué es bueno protegernos de fuerzas energéticas, y como ya se han comprobado, inclusive cámaras o personas pueden ya lograr ver el aura y los centros energéticos. Inclusive cada uno de nosotros con diferentes métodos y técnicas podemos ver esos métodos energéticos en los cuales vemos que un centro de gran absorción en el ser humano es precisamente ese chakra muladhara o ese chakra raíz, en donde precisamente ubicamos esa porcel de nuestro cuerpo en la silla en donde nos vamos a sentar. Si ya somos conscientes y vemos precisamente ese centro como es de succionador de energía, entonces ya no basta con simplemente decir siéntese ahí porque eso es así, siéntese con una protección porque eso es así. No, ya nosotros sabemos y deseamos hacerlo porque entendemos que nuestra viteria y nuestra limpieza es el mecanismo para lograr ascender hacia arriba, hacia el más allá, de poder entregar al alfolí de Dios ese dinero cósmico, pero que si se ensucia esta viteria va a ser muy difícil ese ascenso. He ahí la importancia de esa purificación energética. Una persona que lucha día y noche, noche y día por limpiar su viteria física de pensamientos de lujuria, de pensamientos de enfermedades negativas, y se sienta en una silla de un bus sin protección. Si esa persona tiene despierta cada una de su conciencia y siente, va a sentir cómo absorbe suciedades y larvas, lo cual le va a hacer rechazar el haberse sentado en ese lugar sin esa protección, porque lo siente. Porque es que muchas veces se piensa que se debe comprobar con estos sentidos que son los externos, pero es que hay otros sentidos que también conocemos y sentimos y que podemos comprobar con nuestros centros espirituales, como es ser el centro de la energía. Nosotros sentimos la energía, sentimos la vibración, sentimos si alguien quiere actuar con maldad o con bondad. Eso lo siente cada uno de los seres que están aquí oyendo este mensaje. Entonces, al su mercedes tener esos centros activos, empiezan a sentir y agudizar más sus centros y empiezan a comprobar las enseñanzas de los maestros. No porque la dijo Keliun Zeus, no porque lo dijo Samael, sino porque yo lo entendí y lo comprobé en mi vida. Y eso hace que seamos verdaderos seres practicantes de la doctrina. No nos hace practicantes el simplemente decir que somos taoístas. Lo que nos hace practicantes verdaderamente es comprobar que es verdad y que lo vamos a hacer porque lo sentimos, lo vivimos y sabemos y estamos seguros. No creemos, estamos seguros de que es así porque lo hemos vivenciado. Y es ahí en donde llega esta pregunta de Fortisolquio, que dice: ¿cómo se logra un milagro de salud instantáneo? ¿Con qué grado de fe? Mahatma Kolfet, maestro Fortisolquio.
¿Cómo se logra eso instantáneo? ¿Cuántas veces se nos ha presentado la oportunidad de alentarnos y la hemos rechazado? ¿Cuántas veces ha gritado ese ser a nuestro oído diciéndonos, mire, este es el mecanismo, hágalo, compruébelo, es así, deje de hacer esto, haga esto y verás que se sana? Pero la pereza mental dice, no, es que yo quiero algo fácil, ya. ¿Cuántas veces se nos ha entregado la persona que nos muestra el camino para lograr esa salud? De pronto un evangel, de pronto un monje, que hablas con él y te muestra, mire, este es el camino. ¿Por qué buscamos el facilismo de simplemente que se hagan las cosas de la nada? Esto se puede lograr, pero se meneste ese deseo y esas ganas verdaderas de que se logre, de que se realice. Muchas veces decimos que sí lo queremos, pero una parte o una porción grande de ese ser no cree en eso, no siente la fe o no siente la seguridad porque de pronto no se ha comprobado en un porcentaje de estos mecanismos divinos. Este camino de evangelización me ha brindado la oportunidad de ver cosas inigualables, en donde el Supremo Creador ha forjado un cuerpo físico, una viteria impresionante, una viteria que es capaz de autosanarse en el instante, pero que la inseguridad en sí mismo de hacerlo busca muchas otras alternativas para lograrlo. Orando a Dios, Padre, sáname, pero no se hacen los mecanismos para la sanación. Ha llegado, querido ser, y cada uno de los seres que hoy sienten una dolencia, ha llegado el mecanismo de la salud. No lo dejes perder. Así como contaba la historia Sijisky en un inicio, le llegaba el barco a salvarlo, pero decía, no, voy a esperar otra oportunidad donde Dios mismo venga por mí. Pero es que Dios es ese mensajero que vino a decirte que ahí estaba el barco. Y ahora te digo, querido hermano, pero es que Dios es ese evangel, es esa persona, es ese antropogenio que hoy te muestra el camino. Tómalo, no lo rechaces y hazlo. No sigas esperando otras oportunidades, esta es la oportunidad, demuéstratelo. Ya no hay más, esa es. Cógela y harás dentro de ti la obra del Salvador, que es verdaderamente vivenciar lo real, que es cuando seguimos la voz del ser intervio, la voz de Dios dentro de nos, que nos muestra el camino, no la rechacemos. Con eso lograrás, querido hermano, eso que tanto anhelas, y cada uno de nos, cuando lo sintamos, también lo lograremos. Que se haga y que se cumpla, querido hermano. Sabemos que se va a lograr. Dice Fortisolquio, ¿qué quiere decir la fe mueve montaña? En lo físico se produce. La fe, como lo explicaba Sijisky y el maestro Kelly, la fisiomacroconciencia. La fe mueve montañas, es decir, que la fe es la fuerza, es una fuerza de energía, fuerza energética, fe, fuerza energética, que está condensada en un propósito. Todos tenemos fuerza energética. Unos tienen más, otros tienen menos. Entre más haya castidad, más se tiene esa fuerza. Entre más se fornique, menos se tiene esa fuerza. Esa fuerza energética busca salir,
pero muchas veces sale como rayos por todos lados porque no hay una claridad de propósitos. Sale como rayos por aquí, por allá, por doquier. Necesito esto para mi mamá, necesito curarme, necesito el trabajo, un montón de cosas, y no se le da un foco central a esa fuerza energética. Este es el gran punto y secreto de que se logren las cosas. Muchos de sus mercedes lo han comprobado. Han comprobado cómo se logran objetivos y propósitos. Yo lo he comprobado. Cuando he logrado esos objetivos y propósitos trazados es porque no lo dudo. Estoy completamente segura de que lo voy a lograr. Y la hago. Y hago todo en pro para que se logre. Y lo he conseguido. Y sé que sus mercedes lo han conseguido en diferentes cosas, en diferentes mecanismos. Se mueven las circunstancias porque nuestra fuerza, nuestra energía hace que se muevan. Y la fuerza lumínica de todo lo creado, del creador, potencializa esa fuerza para que se dé como un rayo ese mensaje al universo y se pueda proyectar. He visto cambiar vidas, personas que no tenían verdadera inti. Uno dice, increíble lo que le pasó a esta persona. Salió de una circunstancia muy difícil a otra supremamente favorable. Tenían ese anhelo, todo lo hacían en pro de eso, y en el tiempo se suscitaron las circunstancias y lograron su objetivo. Tened un gran propósito, cultivadlo, amadlo, luchad por alcanzarlo, y tarde que temprano ese propósito se verá reflejado en el plano físico. Esto no es algo utópico, es algo que se ha comprobado inclusive por personas no religiosas o no espirituales, y es la base de la ciencia del poder adquisitivo, o es la base de la ciencia del empoderamiento para lograr las riquezas en esta esfera. Si esas personas que muchas veces no lo hacen por amor a la espiritualidad, sino que lo hacen por amor al dinero, lo logran. Ahora tú, querido Armaidu, tú, querida Armaida, que tienes el propósito de iluminarte. Si por vanidad se logran esas cosas, obteniendo los mecanismos correctos, ahora tú, Hermaida que me oye y Hermaido que me oye, que tienes el deseo de utilizarlo en pro de la vida, ¿cómo no se te van a dar a ti? Eres más merecedor y merecedora de ese resultado que los otros que lo utilizan en banalidades. ¿Cómo crees que se le dan esas cosas a esas personas que solo piensan en vanidad, el poseer el dominio sobre otros, no para ayuda, sino para sometimiento? Y se le da porque conocen el mecanismo, porque su fuerza energética la entinan precisamente en ese objetivo. Por eso decimos, los demonios también tienen fe. Y esa fe la utilizan en lo que buscan. Ahora tú, querido Hermaidu, Hermaida, Mahatma, maestro, dragón, dragona, chela, que tienes ya seres enchazados y que tu energía está más arriba en la columna vertebral, que es la escalera hacia la divinidad, hacia Dios. Ahora tú, querido hermano y hermaita, ¿cómo no lo vas a lograr si tienes más fuerza dentro de ti que esos otros que están en las vértebras como demonios o como nónadas muchas veces? Si esos lo logran, ¿por qué tú no? Porque tienes tanta fuerza, pero está desenfocada. Enfocando esa fuerza
proyectando todos esos rayos en un sentido, en una misma fuerza ideal, en un mismo proaxel, eso será impostergable que se cumpla, se los aseguro. Es imposible que no se cumpla porque todo está hecho en esta creacel con esas leyes. Espero que eso haya contestado esa pregunta, querido Hermaido. Adelante, Sigisky, si quieres completar algo. Querida Lactequewi, la verdad que muchas cosas importantes has entregado y has dado ese mensaje. Quiero resaltar una que me parece súper valiosa y ese de pronto desenfoque que se tiene en cuanto a lo que se desea. Porque he ahí de pronto el punto crítico donde muchos seres que pueden tener esa fuerza energética, esa glándula pineal activa, incluso esos genes de Convixel, no logran las cosas y es porque no se enfoca esa energía a lograr ese propósito, eso que se desea. Lo que se desea puede ser algo físico, algo espiritual, por ejemplo, ser mejor en algo, tantas cosas que se pueden pedir, pero hay que hacerlo de verdad con ese real propósito. Conozco el caso de seres que han hecho, por ejemplo, una de las prácticas que conocemos en la doctrina taoísta, entregada por nuestros maestros, y que es una práctica muy poderosa de Mutacel, que es el recibicierto del día. Y han hecho el recibicierto del día durante 33 días con un propósito claro, con un propósito en el cual cuando hacen ese recibicierto visualizan que se logra ese propósito y se les cumple. Por ejemplo, tengo el caso de una monje de acá del templo, que ella había ubicado en una cartelera de propósitos 10 cosas que deseaba que se cumplieran. Hizo el recibicierto durante 33 días y empezaron a cumplirse una por una esas proaxeles que había hecho. Entonces, sus mercedes tenemos mucho poder, tenemos una doctrina que nos ha enseñado que es indispensable la Mutacel de la energía sexual, que es indispensable no solo no derramarla, sino que es indispensable saberla hacer que ascienda por cada uno de los chakras para que se forme esa energía, que después descienda por la columna para que se refine esa energía, descienda al Kanda y vuelva a subir como esa tercera forma de refinería hasta lograr que se dé ese Si-12, que es esa energía que asciende a los soles y nos fortalece. O sea, tenemos todas esas doctrinas supremamente valiosas que van a lograr activar, como decíamos ahorita, esa glándula pineal que se vuelva grande. Si sus mercedes han visto, por ejemplo, un símbolo muy importante y que la mayoría de la humanidad conoce porque lo han utilizado como el símbolo de la medicina, que es el caduceo de Mercurio, hace una alusión precisamente a ese mecanismo de ascenso de la energía genética y la activación de la glándula pineal. Si sus mercedes pueden, si quieren, búsquenlo en sus celulares o en lo que tengan. ¿Cuál es el simbolismo de ese caduceo de Mercurio? Tiene una vara, en la porcel posterior tiene una esfera lumínica y tiene dos serpientes que se entrelazan hasta cierto lugar de esa vara. ¿Qué está mostrando ahí? El ascenso de esa energía por Ida y Pingala y en la columna que se da esa refinería de la energía y luego sube hasta volver grande y luminosa esa glándula pineal. Eso está mostrando el traalto de un esoterista, el traalto de una persona que conoce esos mecanismos. Eso antes era hermético, estaba completamente guardado y ahora en la actualidad esta doctrina lo entrega a todos los que quieran
practicarla. Entonces nos están mostrando cómo volvernos de verdad creadores y tener una fe científica, real, verdadera, no solo una creencia como la hablaba la venerable Lactequewi, ay, yo le pido a Dios esto y que me lo cumpla, pero ya, eso es todo, hasta ahí llegó. Y a veces aparece Dios mostrándole como la historia que hablábamos en el principio, y no porque Dios va a venir con cuerpo físico y me va a mostrar lo que yo le estoy pidiendo. Eso no es una fe, eso es una fe muerta, sin obras, no tiene nada de importante, pero cuando la fe va con obras también coherentes con lo que estoy pidiendo, con lo que quiero, luchando precisamente por fortalecer esa, vuelvo y les digo, la glándula pineal es porque para poderlo lograr se meneste. Hablamos que hay, por ejemplo, nos entrega también esta doctrina una riqueza, y es cómo alicertarnos, porque obviamente esta glándula también tiene su acento físico, entonces meneste nutrirse, y se nutre con los mejores aliciertos. Por ejemplo, el semen en los varones y también la energía de las evas tiene las sustancias menester similares, por ejemplo, al líquido encefalorraquídeo, que es el que alicierta al cerebro y a la glándula pineal. Entonces, si un varón muta su energía, está ascendiendo esos nutrientes hasta su cerebro, igual Inti la Eva, y hace que esa glándula pineal se nutra. Eso una forma indispensable, súper importante. Otra cosa, seguir, por ejemplo, los lineaciertos doctrinarios. Si nos consumimos o utilizamos crema dental con flúor, pues estamos borrando con el codo lo que queremos hacer con nuestras magdus. ¿Por qué? Porque ese flúor hace que esa glándula pineal se vuelva dura, entonces no funciona de la mejor forma. Por algo le ubicaron flúor a la crema dental con el supuesto propósito de evitar la caries, y también le han ubicado flúor al agua potable en las ciudades. Por eso sus mercedes que viven en las ciudades, busquen la forma de filtrar esa agua, busquen la forma de hacerla aprovechable, porque como tienen estos compuestos les puede alterar esa glándula pineal. Entonces por algo han ubicado estos eleciertos para que las personas no tengan una glándula pineal poderosa y no puedan lograr todo lo que desean, que ojalá sean cosas muy buenas. Entonces los metales pesados también hacen que eso se petrifique. El consumo del alcohol también altera demasiado la glándula pineal. El consumo del tabaco, de los cigarrillos, de todo lo que se pueda las personas fumar, alteran completamente la glándula pineal. El uso de los fármacos, miren que son estrategias que han utilizado muchísimo para alterar la glándula pineal. En una humanidad común y corriente, ¿quién no consume fármacos, por ejemplo, de farmacia? De pronto hasta antidepresivos en la actualidad consumen muchísimas personas. Para un dolor de cabeza, fármacos. Para un malestar en cualquier lugar, fármacos. Para una persona que le han diagnosticado diabetes, fármacos. Para una persona que le han diagnosticado osteoporosis, fármacos. Suplementos, los suplementos como a veces no los asimilamos de forma natural. Estoy hablando de los suplementos de síntesis química, porque hay compuestos naturales que suplementan de pronto un déficit nutricional, pero estoy hablando de los que se hacen en un laboratorio. Nuestro cuerpo no está diseñado para utilizarlos de la mejor forma, y muchas de esa carga de esos eleciertos químicos pueden entrar a afectar también esta glándula. Entonces miren que muchas cosas que a veces las personas dicen, la doctrina es muy estricta y es completamente diferente a lo que me han enseñado y lo que es la sociedad en general. Pues claro, porque el sistema está diseñado precisamente para no lograr nuestro mayor potencial. Entonces, ¿qué enseña la doctrina? Todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Qué enseña la doctrina? No consumir crema de dientes con flúor. ¿Qué enseña la doctrina? Evitar al máximo los fármacos. Ya en última opción, la vida prima, obviamente. Pero si se pueden evitar, mucho mejor.
Si se pueden evitar el consumo del tabaco, excelente, esa es la forma, esa es la doctrina, no consumir este tipo de cosas, el alcohol menos. Entonces miren que la doctrina nos está enseñando cómo fortalecer esa glándula que me va a ayudar a tener esa fe científica verdadera y que me va a dar un poder verdadero y real. No solo, ay Dios, ayúdame, porque tú eres el poderoso, y es verdad, Dios es el poderoso, pero su merced como hija de Dios o como hijo de Dios también tiene que tomar la decisión y empoderarse y hacer las cosas. Entonces, continuando con esta porcel de la glándula pineal para fortalecerla, todas estas cosas la ayudan, las cosas de la doctrina, seguir la doctrina. Y hay prácticas a nivel doctrinario, como hablamos ahorita, dichas por el maestro Kelim Zeus, por el maestro Samael, que son prácticas que también la activan, la hacen grande, como el recibicierto del día, es una práctica por excelencia para lograr esto. Y también una que nos mencionan mucho y que ojalá todos podamos cumplir. Los que no puedan cumplir la hacen su mayor esfuerzo para hacer una variación que sea óptima, que es la parada de Magnus. Esto también activa de una forma grandísima esa glándula pineal y la mutacel constante de esa energía genética. Entonces ahí tenemos ya cómo lograr entonces, que por ese lado ya tenemos todo para lograr esos propósitos. Lo otro es que en realidad estemos forjando genes de positivismo, de optimismo, de convicción, de que se van a lograr esas cosas que yo quiero. Hay dudas, es natural, como hablábamos ahorita, pero por favor, eduquemos nuestros pensamientos, me estoy hablando a mí misma, eduquemos nuestros pensaciertos para que cada vez sean de más seguridad. Y entonces, con más seguridad, con un porcentaje alto de seguridad, se van a lograr esas cosas. Yo en estos días me ubicaba a pensar que yo había proaxelado, incluso con Lactekewi. En esos tiempos, cuando uno inicia la doctrina, cuando uno llega al monasterio, que digamos hace una renuncia a esa porcel económica, pasa también ciertas pruebas, y que una de sus mayores peticeles, deseos, es tener una cabañita propia, para no estar de pronto de un lugar al otro, sin tener algo así como que uno se sienta más cómodo. Y vivimos en una cabaña prestada y decíamos qué rico, y proaxelamos qué rico, por ejemplo, tener una cabaña como esta y tener esta cabaña. Y en este tiempo es la cabaña donde vive la venerable Lactekewi. Y después nos ubicaron y nos prestaron otra cabaña, que también nos gustó mucho el sitio. Y también pensamos, ve, qué rico tener una cabaña como estas, y visualizábamos de pronto tener una cabaña como esas. Y en la actualidad es la cabaña donde yo vivo. Entonces yo me ubicaba a pensar, esos pensaciertos, esa fuerza que se ubicó, y ahora se ven las cosas, el resultado de esos propósitos. Entonces son cosas sencillas, ¿cierto? Pueden decir sus mercedes, muy sencillo, pero para nosotros era un deseo muy grande, porque era como parte de nuestra comunidad, de estar bien acá dentro del monasterio. Entonces, y así con varias cosas que se han logrado. Y sus mercedes también tienen ejemplos de esos logros que han hecho precisamente con esa fe que han tenido. Pero entonces esa fe entonces ya tenemos la fortaleza en la glándula pineal, que sus genes sean positivos, optimistas, que tengan un alto porcentaje de convicción. Y la tercera, que sus hechos, las obras que hagan, estén encaminadas a lograr ese propósito también, que sean coherentes. Si yo estoy pidiendo algo, que sea coherente lo que estoy haciendo para lograrlo, así sea algo muy grande, pero lo que haga, que sea coherente con lo que estoy pidiendo, porque una cosa es que mi centro mental esté enfocado en lograr algo, pero de pronto el motor, o sea, la parte física, haga todo lo contrario. Entonces no se enfocan esos centros que tenemos en lograr eso. Entonces también se dispersa esa energía, no se logra. Entonces eso es importante para que sus mercedes logren esa fe científica de la cual nos habla el maestro Hakelim Zeus Induceus, y que ellos nos han demostrado
que lo han logrado. El maestro, por ejemplo, visualizó y sabía que menestía fortalecer una industria para lograr la misión que Dios tenía para él en esta esfera. Y empezó de ceros porque él venía de una familia que no tenía tantos recursos económicos. Incluso el maestro Kelim Zeus era el que portaba económicamente a su familia. O sea, él siendo un niño, teniendo poca edad, era el que se encargaba de formar o tener el dinero para su familia. Pero él sabía que tenía una misel y la divinidad no le dio todo el dinero, todas las cosas para que logre esa misel. Él sabía que con su fe, con todo lo que le dio Dios, pero a nivel de su inteligencia, de su sabiduría, de sus poderes espirituales, de su fuerza física, tenía que lograr tener las cosas para fortalecer el pueblo, porque él sabía que forjar un pueblo menestía esa porcela industrial también, entregarla. Y empezó a hacer su industria, que es en la actualidad la industria Induapis, que es con la que se pueden mover los evángeles y llevar la salud física y espiritual a los diferentes lugares y lograr el propósito. Porque nos contaban también en los legidos que hacemos en el templo, la gnosis, cuando hacía sus labores, sus miseles, por decirlo, su evangelización, no tenían una industria, no tenían una base económica para lograr que sus miseles evangelísticas fueran más fáciles de llevar. Entonces a los misioneros les tocaba de los viáticos de su propio bolsillo, los aliciertos, a veces nos contaba uno de ellos, aguantar incluso hambre para poder lograr entregar una misel a ciertos lugares. Entonces estas cosas así no lograron el éxito menester. Y decía el maestro Samael Aun Weor en algunos de sus audios, sus escritos, que en un futuro, o sea, ahí está ubicando esa fe, el maestro Samael Aun Weor, que en un futuro se iba a forjar, se iba a tener una base económica para poder ellos lograr que la misel evangelística, o en ese tiempo la misión gnóstica, que sabemos que la gnosis en la actualidad, esta es la continuidad de la gnosis, o sea, el Tao, menecían forjar algo económico para poder que sus miseles evangelísticas fueran creciendo gradualmente o exponencialmente o exponencial inti. Y eso es lo que se logró en la actualidad. Entonces el maestro Samael Weor ubicó con su fe científica ese deseo, con su glándula pineal grande ese deseo, con sus genes de convicción ese deseo, con sus hechos coherentes ese deseo, y en la actualidad, como Samael Joab Bator Weor, ya ese deseo está plasmado, y con él es que los evángeles pueden ir a diferentes lugares. Es que esa industria es súper importante para lograr entregar la doctrina a diferentes partes del mundo, porceles del mundo. Entonces ahí vemos que de verdad la grandeza de los maestros es bastante especial. Entonces quería contarles esta experiencia porque me pareció muy bonita cuando la dicen en alguno de los legidos que hacemos acá. Y ahora vamos entonces con los mensajes que sus mercedes han hecho en el chat, para también saludarlos a sus mercedes, agradecerles por estar conectados en su emisora, que agradecemos también a Dios que tenemos esta oportunidad de conectarnos. Entonces, gratísimas venerable Lactequewi, su merced ya ha leído los mensajes del venerable Fortisol, que a quien le damos un saludo a su merced por estar tan atento, participativo, con sus portes, sus preguntas tan valiosas e importantes. Le saludamos desde el Templo Vegetal Sacro Aquarius. Vamos también a leer un mensaje que dice: buen día, venerables seres del pueblo de Dios. Aquí la venerable ser Alcabid y demás seres, desde el Quideeta, presente y activa. Bueno, un saludo para vuestras mercedes. Qué bueno que sus mercedes están presentes, activos, en estar conectados, disertando sobre esta doctrina. Cecilia Mogollón
Así, hay mucha gente que no cree hasta no ver, no creer. Bueno, es importante este mensaje que su merced nos da. Un saludo también especial para vuestra merced. Piedad Isa. Buen día, pueblo del Altísimo. Se reporta Frank Kessel. Hermosa doctrina. Que la bendición del Padre esté en cada uno de nos. Benditos sean. Maestro, donde estén, Dios los guarde. Que así sea, maestra. Maestro, sí, maestra, gratísimas por este mensaje, y así es, que guarde a nuestros maestros, que los tenga con vida, con salud, con fortaleza, con todo lo menester, y que ojalá pronta Inti los tengamos físicamente en este templo vegetal Sacro Aquarius y también visitando los diferentes lugares de la esfera. Dice Freddy Jaramillo: Padre Samael Joab Batorweor, Padre Ja Kelium, Padre Ja Crestus Kelium Zeus, Indus Zeus, Madre Afrodita, Madre Tránsito, gratísimas por todo el amor que le ofrenda a mi familia. Su misericordia, venerable ser, Mag Fijelse. Bueno, gratísimas a su merced también por este mensaje bonito, por ese mensaje de gratitud a la divinidad. Bueno, Mengelet por acá nos da un mensaje de salud que le envía al maestro Samael. Ojalá, venerable ser, sean oídas vuestras peticeles, tenga su merced esa fe y esa convicción que todo va a estar mejor. Dice Freddy Jaramillo: Nueva Inti, es agradable oír conversar a estas evas del pueblo de Dios con tanta naturalidad y fluidez. Dios las bendiga, ojalá cada día lleguen más y más evas así. Venerable ser, Mag Fijelse. Dios te bendiga, te agradecemos muchísimo por ese mensaje. Y dice Cecilia Mogollón: claro, no me subo de una. Ufología Tao, un saludo para su merced. Dice: saludos, Antorcha Mística, desde Pasto, Nariño, Fuente, Tao, Azahal, Vidar, Ecología Magda y Ufología Tao. Dice: leer la Biblia nos activa la fe científica, gratísimas. Leer la Biblia nos activa la fe científica. Sí, claro, la Biblia es un libro vivo que nos fortalece. Obviamente pidiendo a Dios que nos ayude a comprender esos mensajes esotéricos que tiene también, porque hay seres que han logrado conectarse tanto con este libro sagrado que le han ayudado hasta en momentos decisivos de su vida, donde menester una contesta de Dios y se dirigen a la Biblia y Dios les habla a través de ellas. Entonces es una hermosísima forma de lograr esa fe científica. Bueno, saludamos a la maestra Maspia Cifes, su merced, la recordamos mucho cuando viene a este lugar, cuando estaba aquí de monje, todavía para nos es monje del Templo Vegetal Sacro Aquarius. Dice: felicitaciones, venerables Evas. Dice el maestro Fortisolquio: gratísimas maestra Lactequewi Sijiski, maestro Samael, le pido salud y mucha protexel. Maestro Fortisolquio, maestro, que así sea. Ojalá que así sea, maestro. Mucha salud y protexel para vuestra merced. Más Piacifes dice: bueno, felicitaciones, venerables Evas, por esta gran conferencia. Me encanta verlas, queridas. Un abrazo cósmico, Hermagdas de Bacatá, maestras. Bueno, Dios me los bendiga, gratísimas por reportarse. Para nosotros es muy valioso cada uno de los portes que sus mercedes hacen de sabiduría, de que están ahí activos, también sus preguntas. Y bueno, ya estamos esperando también la llegada del señor Shabaot para recibir el hermosísimo día de Shabbat. Para sus mercedes, que tengan un hermosísimo día de Shabbat, encomendado a Dios, vibrando en esas frecuencias altas, de gratitud infinita, por todo lo bueno que tenemos, por todo lo que Dios nos ha brindado, porque si nos hiciéramos una lista de todo lo que tenemos que agradecer, imagínense cómo sería esa lista de grande. A veces tenemos de pronto preocupaciones, exiges, pero son una o dos cositas difíciles que tenemos de pronto en nuestra vida. Pero si hacemos una lista de todas esas cosas que tenemos que agradecer, esa lista se nos vuelve grandísima, porque
el oxígeno que respiramos, lo que vemos, las doctrinas que recibimos de nuestros maestros, el alicierto que nos brindan, o sea, todo tan grande y tan magnífico que Dios nos ha entregado, y que lo más valioso es la vida y el tiempo que continúa. Entonces, gratísimas a cada uno de sus mercedes. Adelante Lactequewi para que su merced también se despida, porque ya en contados instantes vamos a recibir también desde el Templo Vegetal Sacro Aquarius la dirección de las runas de la paz, el cantar de las geas de Palestina y también el recibicierto del Shabbat. Gratísimas a cada una de vuestras mercedes. Hasta una próxima oportunidad. Gratísimos, queridas Ijiski, gratísimos hermosos seres que nos escribieron. Sus mercedes son los que hacen que sea hermoso este espacio. Gratísimas infinitas por conectarse, por emitir sus portes. Cuando quieran participar o hacer porcel de este Provoz, ya de pronto dando sus palabritas, pueden hablar con nos. También sería muy rico que pudiesen estar en este espacio. Este espacio es de todos sus mercedes y nos encantan que estén ahí conectados. Hemos visto algunos seres que siempre están por ahí muy pendientes. Gratísimas infinitas por eso. Dios les dé toda la abundancia, el amor. Y bueno, este cantar es para sus mercedes, agradeciéndoles y dando gratitud por esa hermosa presencia, y también a todos los seres del pueblo de Dios, ya que se llega un hermoso día, el día de Sabbat, un día muy importante para nosotros como pueblo de Dios. Este lin refleja el amor de la creación, el amor de Dios con todo lo creado. Es un poema que es un poema canto para sus mercedes, el sol y la gía. Estaba mirando el cielo con sus múltiples árboles frondosos. Flotaba sobre un manantial azul de agua cristalina, del cual brotaba un río. Y una voz susurrante contábame esta historia. El río me dictó a mí una historia de amor así, del sol y la gea, del sol y la gea. La gea anhelaba con ansias descubrir el amor real, expelía ricas fragancias para que la pudiera hallar. El sol se encontraba pensando lo bello de la creacel, pero cuán hermoso sería si con alguien la fuera a ver. El Creador siempre está atento, y al ver a los dos suspirar, con fuerza emitió sus palabras con el cuarto hueor divinal. Con fuerza emitió sus palabras con el cuarto hueor divinal. Si el sol y la gea esperan poder a su amor encontrar, pondréle los ojos abiertos para que se puedan mirar. Y así, por mandato divino, la gea descubrió así un rayo hermoso y sentido que empezó a su cuerpo nutrir. Un rayo hermoso y sentido que empezó a su cuerpo nutrir. El río me dijo a mí, el amor real nació así, brindando a los hombres el fruto del sol y la gea, del sol y la gea. Y aquí estamos cada uno de sus mercedes, disfrutando el fruto del amor real, con nubio divino del sol y la gea, que brinda sus frutos, sus hijos, la humanidad. Seamos dignos hijos, contemplémosla y hagamos la vida triunfar. Gratísimas, queridos hermanos, hasta un próximo Provoz Antorcha Mística. Feliz Sabbat. Gratísimas a todos.